claro que para estudiar sobre el manto profético lo vamos a relacionar con Elías y Eliseo. Ustedes se imaginan, ¿verdad? Cuando se habla de manto, Elías y Eliseo. Y entonces vamos a ver cómo el profeta Eliseo pasó de ser un agricultor a ser un aprendiz de profeta. Él era agricultor, pero yo supongo, amados, que la familia de Eliseo era una familia acomodada. Porque si tenía varias yuntas de bueyes, de acuerdo a lo que aquí leemos en Primera de Reyes 19 al 21, y esas eran las yuntas de bueyes de su padre, quiere decir que tenían algunos recursos. Él no era una persona pobre. Porque cualquiera pensaría, bueno, si fue el sirviente de aquel que no tenía ni qué comer, de seguro era un muerto de hambre, pero no. Ellos eran acomodados, creo yo. Entonces, mire, Primera de Reyes 19 al 21 dice, partiendo él de allí, o sea, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. O sea, él estaba arando, eran de él, habían 12 yuntas, o sea que él tenía la última yunta. Y él, bueno, tenía la última. O sea que ni siquiera tenía la primera, hermanos, tenía la última yunta. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ahora, el manto que Elías le puso, amados, no es lo que hoy día usan para decir el manto. ¿Tenemos alguno aquí, hermano? No. Es que se compra un pedazo de tela, de tergal o de cheer o chifón o qué sé yo, colores laminados, lamé, qué sé cuánto, si los conocen, ¿no? Y entonces se usa mucho decir, o alguien cargar ese manto, danzar con el manto y decir que a quien le tira el manto le está tirando la unción profética. Eso no es así. O sea, si vamos a estudiar el fundamento bíblico, número uno, cuando usted lee antes de esto, porque hay que leer todo el contexto, Dios ya le había hablado a Elías y le había dicho, vas a ungir a Jehú por rey y a Eliseo lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, no es porque Elías le dio la gana de tirarle el manto a Eliseo, no es porque le pareció atractivo, no, es que Dios tenía ya escogido el llamamiento de Eliseo y lo que hizo fue decirle a Elías que él, como un profeta hermano mayor, lo ungiera o lo escogiera o lo estableciera, le pusiera el manto, lo tomara bajo su cuidado, que ejerciera paternidad sobre él para que lo comenzara a enseñar, lo comenzara a entrenar, lo comenzara a ministrar. Entonces yo quiero que esto quede claro, que no es a cualquiera que le tiraron el manto, porque hay quienes andan, ministran y le ponen el manto a Raimundo y todo el mundo sin siquiera saber. Wow, pero ese es un supermanto, hermano, ese es el mantel de la mesa redonda, hermano. Ese es el mantel de aquella mesa. Pero sí saben, ¿verdad? De que les hablo de que, y ahora la moda es de que la ofrenda hay que recoger, hay que tomarla en el manto. Eso es muy peligroso. Si Dios le indica y le dirige, usen un manto para tomar la ofrenda, igual le puede decir usen un sombrero, le puede decir usen la canasta, o le puede decir vaya traiga la tina en que amasan pan y recójalo ahí. Me explico. No es que el manto tenga algo mágico, que porque usted va a tomar la ofrenda en el manto se le va a multiplicar. No, se multiplica por la palabra que se declara sobre ella y por la unción de Dios, pero no porque lo recoja en un manto. Me capta, ¿verdad? No es que estoy en contra si el Espíritu de Dios lo dice. Y el manto de Elías, hermanos, no era un manto que él andaba no, era la capa con que él se cubría. O sea que si lo traducimos a hoy día, en el caso de un varón sería el saco o la guayabera o lo que use para cubrirse como parte de su vestimenta. O sea, era algo que andaba con él siempre, pero no es que lo usaba para hacerlo, no era la función, no era hacer los milagros. Lo que pasa que como era una prenda de vestir de él, la unción estaba en la prenda, ¿verdad? Pero no es, porque de hecho si usted busca toda la Biblia, en ningún otro lugar va a encontrar a alguien que usó un manto con ese propósito, sino que esto fue algo muy particular y fue por instrucción del Señor. Entonces dice, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, es como símbolo de autoridad, como símbolo de cobertura, como símbolo de que lo tomaba para ejercer paternidad sobre él. Entonces, dejando él los bueyes, Eliseo, ¿verdad?
inmediatamente vino corriendo en pos de Elías y dijo, yo estoy seguro que Eliseo ya conocía a Elías, ¿verdad? Ya sabía quién era. Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. O sea que ese acto tiene que haber representado algo para los israelitas. Eso de tirarle el manto era como, tienes que venir conmigo. Él sabía, no me dio palabras, sino que él sabía lo que le seguía, lo que tenía que hacer. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, o sea que eran de él. Los tomó para hacer sacrificio. Y con el arado de los bueyes coció la carne. O sea, agarró la madera y con eso encendió fuego y coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. O sea que era una fiesta de despedida. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Si usted tiene su Biblia allí, sería bueno que subraye donde dice y le servía. Quiero que veamos algo. El hecho de que Eliseo tiró sobre él el manto no quiere decir que ya era un profeta Eliseo. Sencillamente lo que le dijo fue, ¿estás listo para enrolarte en el ejército? ¿Estás listo para comenzar el entrenamiento? ¿Quieres venirte conmigo? Ahora va a empezar. Y empezó a ser un aprendiz de profeta, andar sirviendo a Elías donde quiera que Elías andaba, viendo cómo lo hacía, qué hacía, sirviéndole, llevándole el agua, cargándole las cosas, etcétera, viendo qué necesitaba su padre espiritual. Y así estuvo de 12 a 14 años. No se sabe con exactitud, pudieron haber sido 12, pudieron haber sido 14. Hasta que fue establecido como profeta. Entonces no es que porque le tiraron un manto ya automáticamente esa persona es un profeta. No, no es así. Y repito, tampoco es que el que tiene el ministerio profético, solo porque le tire un manto a alguien de su deseo, ya esa persona es un profeta. No necesariamente. Tiene que ser Dios que le diga y que le ordene. Normalmente el Señor le dice de antemano al profeta. A veces un profeta va de una nación a otra y de antemano Dios le ha revelado y le ha dicho, vas a ir a un lugar o donde te envío, es porque vas a encontrar a alguien a quien yo quiero que tú me unjas o que tú ministres como profeta o que tú lo tomes bajo tu paternidad y tu gracia profética para enseñarlo. O sea, no es así que algo espontáneo necesariamente, sino que normalmente Dios ha estado preparando tanto el corazón de aquel al cual se le tiende el manto como aquel que lo va a tender. Y entonces hoy día el tender el manto no necesariamente implica que debe de tener un manto físico. Como dije, se puede hacer un acto profético de quitarse el saco y ponérselo, pero ya estamos hablando más de algo espiritual. El manto es algo espiritual. Entonces, perdón, vemos en este caso, ¿verdad?, lo que ocurrió con Elías y Eliseo. Y él comienza y está como por 12 a 14 años sirviéndolo. Entonces, ¿cuáles son los efectos de este manto profético? Como dije, al tirarle el manto, solo es que comienza el entrenamiento. No es que ya es un profeta, sino que comienza el entrenamiento. De ahí en adelante pueden ser meses, pueden ser años, para que esta persona sea reconocida como un profeta maduro, sea establecido y sea reconocido delante del pueblo o delante de otros ministros, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que hace el manto profético. Cuando el manto profético viene a la vida de alguien, provoca cambios porque libera la unción profética. Entonces, estamos hablando de que el manto profético puede venir a la vida de alguien directamente del Señor, no necesariamente porque otro lo tira, sino que hoy día puede venir directamente del Señor. De hecho, en el caso de Elías no vemos que alguien más le haya tirado el manto, ni tampoco vemos que Eliseo se lo haya tirado a alguien más, sino que cada caso era muy particular. Pero cuando viene el manto profético en el sentido espiritual a la vida de alguien, eso provoca cambios porque la unción profética que está en todos nosotros por el Espíritu Santo que mora y habita en nosotros, empieza a ser liberado. Es decir, todo aquel
que ha sido lleno del Espíritu Santo, tiene la unción profética dentro de sí porque tiene al Espíritu Santo. Estamos hablando de hoy, del siglo XXI, ¿verdad, hermanos? No estamos hablando del antiguo pacto. Estamos hablando de hoy día en que el Espíritu Santo mora y vive en todos los creyentes. Entonces, la unción profética es característica del Espíritu Santo. Unción profética, dijimos, tiene que ver con los 3 dones de revelación, que son discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. El próximo lunes y el siguiente van a estudiar o vamos a estudiar palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Vamos a estar estudiando los dones de revelación porque tienen mucho que ver con lo profético. Y confiamos que eso va a ser activado en sus vidas. Entonces, el que alguien venga y ponga el manto, el que un profeta venga y ponga el manto profético sobre usted, o que Dios en directo extienda un manto profético sobre su vida, lo que hace es que activa los dones de revelación del Espíritu Santo que están dentro de usted. Entonces activa o libera la unción profética. Eso quiere decir unción profética. Entonces, al liberarse la unción profética que está dentro de nosotros, tiene que haber cambios en nuestra vida. ¿En qué sentido? Se ensancha la revelación, se ensancha el discernimiento, comenzamos a oír qué es lo que está pasando en el cielo, comenzamos a darnos cuenta qué es lo que Dios, los proyectos que Dios tiene, cuáles son los diseños, y eso tiene que provocar cambios, porque no es lo mismo caminar en el Señor a tientas, sin saber, solo repitiendo cosas o haciendo cuestiones legalistamente o por rutina, que hacerlos por revelación e ir directo al blanco. Tiene que haber cambio. Cuando la unción profética se libera en nosotros, también viene sanidad interior a nuestro corazón, porque por la misma revelación nos vamos dando cuenta de áreas de nuestra vida que no están bien, que tenemos que entregar, y entonces vamos directamente a entregarlas al Señor. Eso produce cambios, produce sanidad. Viene prosperidad a nuestra vida, porque aún nos es revelado las raíces o las causas por las cuales no hayamos estado viendo la bendición o la prosperidad. Entonces, el liberar la unción profética dentro de nosotros tiene que producir buenos cambios. Cosas que en la reunión hacíamos como líderes en el culto, que tal vez hacíamos programadamente, hacíamos almáticamente, dejamos de hacerlas y entonces esperamos a la dirección del Espíritu Santo para hacer las cosas. No lo hacemos por lo natural, ni por lo que parece, ni por lo que se ve, sino que lo comenzamos a hacer conforme al corazón de Dios. Entonces es muy importante que sea liberada la unción profética en nuestras vidas, o que el manto profético sea extendido sobre nosotros de parte del Señor. Entonces la unción profética, amados, no solamente consiste en que vamos a dar una palabra, sino que tiene que ver con conquista y tiene que ver con establecimiento. Es decir, que lo que Dios nos revela, los diseños de Dios revelados a nuestra vida, no es solo para darnos información, ni es solamente para declarar la palabra, sino que a la par de la declaración tiene que venir la conquista del territorio, la conquista del área, sea donde usted vive, sea donde usted trabaja, sea el área donde está su congregación, y el establecimiento del reino de Dios. ¿Qué significa establecer el reino de Dios? Que lo natural se someta al Espíritu Santo, que las cosas, las circunstancias naturales se sometan al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando la unción profética ha sido liberada en una persona, en una congregación, en un ministro, inmediatamente se comienzan a ver los cambios y se empieza a ver el establecimiento del reino de Dios en ese lugar. Nosotros hemos visto algo muy curioso y vez tras vez nos ocurre. Llegamos a una tienda o a un restaurante o a un lugar donde no había nadie, somos los únicos y los primeros clientes, y solo llegamos y empieza a llenarse de una manera tal que nos quedamos asombrados. Pero eso tiene que ver con la unción profética que está en uno, porque eso genera vida también. Entonces hay un establecimiento de la vida de Dios, hay un establecimiento de la naturaleza del Señor, del Santo, que empieza a nulificar la tiniebla que está alrededor. Entonces es muy importante que sea liberada en nuestras vidas la unción profética. Y la unción profética trae la ubicación de Dios en el llamado, porque nos es revelado el propósito de Dios. Es decir, hay personas que pueden estar en la iglesia durante 5, 10, 15, 20 años y están sentados en una banca y llegan el domingo a la reunión general y llegan el martes o X día al discipulado y llegan otro día a la reunión de oración, y así están semana tras semana, semana tras semana, meses tras meses, años tras años.
pero nunca saben cuál es su llamado. Nunca entienden cuál es el propósito de Dios en su vida. No entienden a qué los ha enviado el Señor a la tierra. Pero cuando la unción profética viene y es activada dentro de nosotros, una de las cosas que nos es revelado es el destino profético con el cual fuimos llamados. ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el destino nuestro en nuestra ciudad, en nuestra nación? ¿Dónde encajamos nosotros en el diseño de Dios? Una vez que nos es revelado el llamado, entonces nos podemos ubicar mejor dentro del cuerpo de Cristo, y al estar ubicados podemos ser más efectivos. Hay mucha gente que está sencillamente vegetando en la iglesia, y por eso se aburren, porque están vegetando, porque no están funcionando dentro de su destino, dentro de su llamado, o en aquello para lo cual Dios los ubicó, Dios los colocó. Entonces, estas son una de las ventajas o de los efectos que trae el manto profético. Después, al final, vamos a ver cómo es que recibimos el manto profético o cómo cae sobre nosotros. Y la unción profética nos introduce a la unción de la primogenitura. La primogenitura tiene que ver con la doble porción de la herencia. Si ustedes ven, cuando Elías iba a ser quitado, le dijo a Eliseo: pídeme, ¿qué quieres que te haga? Eliseo le dijo: que reciba yo la doble porción de tu espíritu. Y todos lo vemos y creemos, ¿verdad? Que, yo quiero la doble porción, yo quiero la doble porción. Y algunos tal vez ministran y reciba la doble porción. Eso no es así tampoco. Esto fue una instrucción específica. La doble porción tiene que ver con lo que se le daba a los primogénitos. Si usted retrocede a Levíticos, a Deuteronomio, se va a dar cuenta que de la herencia de los padres al primogénito se le daba el doble de la porción. Pero uno diría, pero qué injusto, ¿y por qué? Pero si sigue leyendo se va a dar cuenta que la razón de darle el doble era para que cuando el padre faltara, el hijo mayor sostuviera a la madre. Entonces el doble era para él y para su madre. Y cuando estaba viendo eso me vino una revelación, que cuando Jesús estaba expirando en la cruz y le dijo a Juan: he ahí a tu madre, y le dijo a María: he ahí a tu hijo, le estaba dando una doble porción para que cuidara a su madre. Y si vemos, Juan era el único de los apóstoles que era profeta, de los que anduvo con Jesús. Entonces, bien interesante, me vino así de pronto, wow, sí, es cierto. Entonces, Eliseo recibió la doble porción de Elías porque era su primogénito, su hijo espiritual primogénito. Entonces, eso es lo que tiene que ver. O sea, que no es que a cualquiera le van a dar uno dando la doble porción o que se le reparte así. Es una instrucción también, ¿verdad? Entonces, Eliseo conocía la palabra y Eliseo se atrevió a pedirlo porque lo que estaba diciendo es: yo soy tus primicias, yo soy el primer hijo espiritual que tú has enseñado. De hecho, debe haber sido el único en el sentido, puede haber habido otros, aunque no los veo, tiene que haber habido una compañía de profetas, pero Eliseo es el primero que tomó como un verdadero hijo. Entonces a él le correspondía, ¿verdad? Entonces, claro, la unción profética, o cuando nos es tirado el manto de parte del Señor, nos introduce a la unción de primogenitura en el reino, es decir, que recibimos doble porción de la herencia en el Señor. Porque bueno, si nos vamos más allá, el primogénito es Cristo. Y si Cristo vive en nosotros, se nos abre el camino para poder administrar la doble porción de la herencia que nos corresponde por el Cristo que está en nosotros. Porque Él es el primogénito y Él vive en nosotros ahora, ¿de acuerdo? Porque se activa la vida de Cristo en nosotros. Aquí está entonces, Segunda de Reyes 2, 9 y 10. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. O sea que el mismo Elías sabía la manera como él iba a ser levantado. Porque si le dijo a Eliseo: si me vieres, o sea, que él suponía que no iba a ser visto, porque seguramente el Señor le había revelado que él iba a ser levantado, traspuesto, y que no iba a haber muerte. Por eso se lo dijo: si me vieres, estaba casi seguro que no lo iba a ver. Mas no contaba con la astucia de Eliseo, ¿verdad? Porque Eliseo le salió más vivo el alumno que el maestro.
Y era tan persistente ese Eliseo, ¿verdad? Entonces, bueno, entre el momento que le es tirado el manto al momento que él comienza a ejercer el oficio de profeta, hay todo un proceso que pasó Eliseo. Tal vez la Biblia no nos dice todos los detalles, pero sí él pasó todo un proceso. Entonces tiene que ocurrir ese proceso también en nosotros, entre el momento que nos es tirado el manto y el momento de tener el manto. En otras palabras, puede venir un profeta y decirle a alguien, o revelarle, el Señor me muestra que tú tienes un llamamiento profético, o que tú serás llamado profeta, o que en ti hay, etcétera. Pero eso no lo hace en ese momento un profeta. Tiene que pasar todo un proceso hasta el momento en que él o ella sea reconocido, establecido y realmente pueda caminar como un profeta maduro. El que la persona tenga los dones de revelación fluyendo no le hace un profeta, sino todo lo que implica el carácter del profeta. Los dones son herramientas, pero lo importante es el proceso por el cual pasa para ser formado el carácter del profeta. Entonces Eliseo tuvo que pasar 4 lugares con Elías antes de tener el manto. Y vamos a estudiar esos 4 lugares y lo que significa esos 4 lugares. Y yo creo que esto quedó ahí en la Biblia como una enseñanza de 4 partes del proceso o 4 lugares de muerte en el proceso. Y vamos a ver cuáles fueron esos lugares que Eliseo tuvo que pasar. Y cada lugar pues representa una parte del proceso por el cual pasa un aprendiz de profeta para llegar a ser un profeta. Las 4 etapas del proceso. En 2 de Reyes 2 del 1 al 4 dice, aquí estamos viendo 2 lugares. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ahí si usted tiene la Biblia, pues subraya Gilgal. El primer lugar es Gilgal. ¿Alguien recuerda todo lo que pasó en Gilgal en el tiempo de Josué? Gilgal fue el primer lugar donde acamparon los israelitas una vez que entraron a la tierra prometida. Entonces en Gilgal volvieron a circuncidar a los israelitas. Dice que Josué se hizo cuchillos afilados y allí volvieron a cortar el prepucio a la nueva generación que no había sido circuncidada antes. En Gilgal celebraron por primera vez la Pascua después de que salieron de Egipto. ¿Se acuerdan que habían comido apresurados la Pascua, pero durante todo el desierto no la habían comido? Y aquí ya en la tierra prometida vuelven a comer la Pascua en Gilgal. Entonces Gilgal representa mucho para los israelitas. Dice que allí comienzan ya a comer del fruto de la tierra. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Fíjese, Elías lo que está es queriendo estar solo cuando el Señor lo venga a buscar. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Él no estaba dispuesto a despegarse de su mentor, de su maestro, de su padre espiritual. Él quería estar con él hasta el último minuto. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, o sea que aquí vemos que había otros profetas e hijos de profetas, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? O sea, amados míos, que los profetas ya lo habían recibido, eran verdaderos profetas, ¿verdad? Habían recibido por revelación que ese día se iba a ir Elías. Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Fíjese, iba primero a Betel. ¿Usted recuerda lo que pasó en Betel? Jacob, el pacto que hizo Jacob con Dios, que durmió sobre la piedra y tuvo un sueño de una escalera que tenía la base en la tierra y subía hasta el cielo. Y ángeles que ¿qué? Sí, no como el canto que dice ángeles que bajan y suben, no, ángeles subían y bajaban, porque hay una diferencia en que suban y bajen a que bajen y suban, porque quiere decir que los ángeles estaban en la tierra, no estaban en el cielo, entonces subían de la tierra al cielo, muy diferente. Entonces, así es que no cante cantos antibíblicos, oye.
Entonces allí los ángeles subían y bajaban. Y entonces cuando despertó Jacob, que luego le fue cambiado el nombre a Israel, levantó la piedra sobre la cual había descansado. Y entonces la piedra representa a Cristo, la roca, y derramó aceite sobre ella que representa al Espíritu Santo, e hizo un pacto con el Señor. Y le dijo, si me dieres comida, y me dieres vestido, calzado, y me llevares con bien a la tierra de mis padres, el diezmo de todo yo te daré. O sea, amados míos, si lo vemos en ese contexto, cuando usted diezma, lo único que se está asegurando usted es comida, vestido y calzado. Si quiere algo más, ofrende. No solo diezme. Es lo que le garantiza el diezmo, nada más. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cualquier cosa extra, usted lo desata por las ofrendas generosas o las siembras adicionales. Así es la cosa. Entonces, después dice que descendieron pues a Betel, saliendo a Eliseo los hijos. Bueno, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. ¿Qué ocurrió en Jericó, hermanos? Estaban los muros que le impedían a Josué y a su gente entrar a la tierra prometida o a la ciudad. Y entonces ahí fue un lugar de guerra, fue un lugar de conquista, fue un lugar donde sonaron los shofarot, fue un lugar de establecimiento, ¿verdad? Hasta que las murallas cayeron por el grito de guerra y de victoria. Entonces cada uno de estos lugares es todo un estudio bíblico. Estudiar Betel, estudiar Gilgal, estudiar Jericó es hermoso, pero tienen que ver con los procesos del profeta. Entonces él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Así es que ahí fue con él. Vinieron pues a Jericó. Segunda de Reyes 2, 5 al 8. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, óigame, eran un montón, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. ¿Qué simboliza el Jordán? ¿Qué significa? El Jordán es un lugar de transición. Si nosotros vemos en la Escritura, antes de llegar al Jordán es una cosa, una vez que cruzaron el Jordán era como que ya la tenían ganada, pero casi siempre donde la gente se queda en su proceso es al momento de cruzar el Jordán, como que ver las aguas revueltas nos da temorcito y algunos se quedan sencillamente viendo las aguas y otros se retroceden, ¿verdad? Pero es necesario cruzar el Jordán. El Jordán es como la culminación de la prueba para pasar al otro lado. Es como el fin del desierto, el Jordán. Porque detrás o después del Jordán está ya la tierra prometida. Ahora las aguas serán tumultuosas. Usted recuerda cuando Josué iba con los israelitas, ¿verdad? Que los santos, los hombres santificados, los levitas, etcétera, pasaron primero con el arca para que se abrieran las aguas y pasar entonces en seco, para que todo el pueblo pudiera pasar. Si lo vemos en ese contexto, cuando los sacerdotes pusieron los pies sobre las aguas se apartaron de la misma manera que cuando Elías con su manto golpeó las aguas. Entonces es como que tiene que ver con autoridad, con unción, con santidad. Recuerde que llevaban, en el caso de cuando pasaron los israelitas el Jordán, llevaban el arca del pacto, llevaban la presencia de Dios con ellos. Y entonces las aguas se apartaron y ellos pudieron pasar en seco. De la misma manera ahora el profeta dobla el manto, golpea las aguas y se apartan a uno y otro lado, ¿verdad? Y entonces pasaron por lo seco. Entonces veamos las 4 etapas del proceso. Número 1, Gilgal.
fue el primero que estudiamos. Gilgal quiere decir rodar, rutina. Aquí está el rodar, la rutina, cuchillos afilados y circuncisión del corazón, como hablábamos, ¿verdad? Betel quiere decir casa de Dios y es el lugar de la revelación. ¿Se acuerda cuando Jacob se despierta? Dice, Jehová estaba aquí, yo no lo sabía. Cosa terrible es esta, ¿verdad? Entonces allí él tiene la revelación. Entonces primero vemos, bueno, vamos a leerlos y después vamos. Luego Jericó, lugar de guerra, de confrontación, de conquista. Y Jordán, lugar de sometimiento, donde el alma se somete, donde es confrontada la rebelión, la incredulidad. Y aquí se desarma el enemigo. Vamos a verlos ahora en términos del proceso de un profeta o de alguien con una unción profética. Los cuchillos afilados y la circuncisión del corazón, mis hermanos, tiene que ver con la palabra que nos corta, la palabra que quita la grosura de nuestro corazón, la palabra aplicada a nuestra vida. Eso es lo primero. Mire, a usted le pueden ministrar liberación y se le pueden ir los demonios que andaban con usted. Pero si usted no permanece en la palabra, si no aplica la palabra a su vida y no se establece en la palabra, esos espíritus van a volver y van a volver a ser nido. Entonces, el fundamento para mantenernos en libertad y en liberación es precisamente dejar que la palabra como espada cortante esté quitando continuamente el prepucio de nuestro corazón. Entonces, Gilgal tiene que ver con cuchillos afilados, tiene que ver con Cristo en nosotros. Eso es lo más importante. La palabra que usted lee, que usted escucha, si usted no la vive, para poco le va a aprovechar, solo para decir que la conoce o para decir que se la memorizó o para contar qué bonita estuvo la prédica de fulano mengano, pero eso poco fruto da. Pero la palabra que usted vive, la palabra que usted aplica a su corazón, esa sí produce un buen fruto, produce un buen efecto, porque está circuncidando, quitando el prepucio del corazón. Entonces esa es la primera parte del proceso. Un aprendiz de profeta que no recibe la corrección por la palabra, no puede seguir a la siguiente etapa. Es descalificado en la primera parte del proceso o le va a tardar muchos años el proceso, porque no está permitiendo que la palabra le corte lo que no está bien. Uno es confrontado con la palabra. Si uno va con la actitud correcta, aunque sea una enseñanza, que sea una escuela bíblica, no importa dónde, una prédica o a su iglesia o lo que usted vea o escuche por la televisión, como sea. Si usted lo toma nada más como que, ay, qué bonito predica fulano, eso no tiene ningún efecto. Pero si usted va con la actitud correcta, Señor, que esa palabra corte mi corazón, que limpie mi corazón, que rasgue el prepucio, que sea como un cuchillo afilado, que me vaya estableciendo tu verdad en mi corazón. Entonces, esa actitud nos hace que se acelere el proceso y que rápidamente vayamos de Gilgal a Betel. Porque Betel es el lugar de la revelación, casa de Dios. Ahora, la revelación del Espíritu viene cuando usted ha anhelado la palabra. Cuando usted anhela, desea, ama la palabra y la corrección de la palabra, entonces el Espíritu Santo le trae revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque usted no está solo escuchando la palabra por comezón de oír, no solo por tener un montón de libros de notas, no solo por decir que usted ha oído a los mejores predicadores del mundo, no es por un orgullo espiritual, sino que usted cada palabra la quiere vivir y quiere que le circuncide y quiere que sea como un cuchillo afilado. Entonces Dios mira su corazón y lo puede pasar rápidamente de Gilgal a Betel. Entonces le puede traer revelación de esa misma palabra que usted está recibiendo. El Señor trae revelación a aquellos que no tienen altivez o que no se van a envanecer por la revelación. Porque ¿de qué sirve alguien que reciba grandes revelaciones si no vive la palabra? No vive lo básico. Entonces solo para decir, mi Dios me reveló, es que yo sé. Y eso es pura espuma de jabón, es conocimiento vano.
¿verdad? Entonces, estoy hablando de los procesos de alguien para ser profeta, procesos que le llevan a tener el carácter de un siervo, de un profeta de oficio. Entonces, la segunda etapa, dijimos, es el lugar de la revelación. Fíjese que en la medida que es la revelación, así es el nivel de autoridad y así es el nivel de responsabilidad. A mayor revelación, mayor responsabilidad. Así dice el hombre araña. Más poder, más responsabilidad. Dice. No, yo no vi al hombre araña, hermano. Eso me lo dijo el hermano Gerson, yo no vi al hombre araña. Siempre me acuerdo de él con eso, pero en verdad yo siempre digo, el que tiene la revelación tiene la llave para abrir puertas, pero la revelación va a la par de la responsabilidad. Todo lo que le es revelado, usted tiene la responsabilidad de aplicarlo, de vivirlo, porque Dios no da la revelación solo para que la guarde, sino para que la viva, para que la aplique, ¿verdad? Entonces, a mayor revelación, mayor responsabilidad, pero a mayor revelación, mayor autoridad, porque va a la par la autoridad y la responsabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, una vez que estamos en esa etapa del proceso de la revelación, viene Jericó. Jericó es el lugar de guerra, es un lugar de confrontación, es un lugar de conquista. Ahora, sin revelación, usted no puede conquistar, porque se conquista en base a la revelación que usted recibió. Sin revelación y sin la palabra en el corazón, usted no puede guerrear. Hacer guerra no es empezar a hablar en lenguas y decirle, fuera, eso no es guerra. Eso es ruido. Para hacer guerra usted muchas veces no necesita ni hablar, porque el guerrero vive en usted. Entonces, si la revelación la tiene en el corazón y ha dejado que los cuchillos afilados le circunciden el corazón, usted anda en guerra todo el tiempo, pero anda en victoria. Porque donde quiera que usted va, la tiniebla se va, y entonces realmente usted anda en guerra todo el tiempo. Entonces aquí nosotros somos confrontados en esta etapa en Jericó, pero es un lugar de conquista. Usted tiene que ir avanzando. Ahora, difícilmente uno puede avanzar y conquistar la ciudad si la tiniebla la tiene en la casa. Entonces, esto va por niveles. O sea, si está conquistando en su casa, siga conquistando en el barrio, siga conquistando en la colonia, siga conquistando en la ciudad, siga conquistando en la nación, siga conquistando en las naciones. Y esto, hermanos, puede tomarle a uno poco tiempo y a otro un montón de tiempo. ¿Por qué? No lo sé, Dios lo sabe, Él sabrá por qué. Pero casi siempre la lucha o la guerra que tenemos cerca de nosotros es solo un entrenamiento para cosas de alto nivel que el Señor nos quiere delegar. Y allí en estas etapas que son más difíciles o más duras, porque a veces como que es más fácil ir a conquistar allá afuera. Y verdad, y uno se siente a veces que va y qué victoria y viene bien bendecido. Y llega a la casa y tiene una guerra montada, ¿verdad? Sí, y hermanos, no sé si usted lo ha vivido o no, pero yo lo he vivido una y otra vez. Una y otra vez. Entonces, no podemos descuidar los flancos tampoco, ¿verdad? Pero entendemos que el propósito de Dios es que conquistemos y establezcamos. Y muchas veces en esta situación tenemos que estar como viendo a lo invisible, porque no nos podemos detener a ver la lucha que tenemos alrededor, porque entonces nunca avanzamos. Tenemos que ver a lo invisible, pero el propósito de Dios es que en esta confrontación salgamos vencedores. Y puede ser que a algunos les tome mucho tiempo en Gilgal y cortito en Betel, o puede ser que a algunos tome mucho tiempo en Betel y pasen rápido por Jericó, y otros puede que se queden 20 años en Jericó antes de llegar al Jordán. ¿Me explico? O sea, para cada persona es diferente. Amado, hace calor. ¿Quiere revisar allí? Porque veo a los hermanos sofocando. Después vas a editar el video, ¿verdad, Roger? Para que no sepan los del video que hace calor. Que los veo sudando. Entonces, esto no es cortado así con una tijera. Son procesos que todos vamos a tener que pasar. Pero para cada quien es diferente, hermanos.
Para unos hay unas áreas que son más fáciles y para otros otras son más difíciles. Por ejemplo, el lugar de la revelación. Hay personas que quizá por su entrenamiento previo, por su situación anterior, gente que ha sido muy estudiosa, muy matemática, muy analítica, quizá le cueste mucho entrar a Betel. Tal vez le cuesta mucho porque todo lo juzga, todo lo analiza y entonces revuelve la revelación con el conocimiento y le cuesta y ahí está como patinando y no sale de Betel para ir a Jericó y puede que se quede 20 años en Betel, por decir algo, antes de entrar a Jericó, pero hay otros que en su sencillez pasan pero rapidito por Betel. Ay, pero tal vez entonces ahí en Jericó es la lucha, la confrontación, ¿me explico? Salud. Entonces es diferente para cada uno, no podemos cortar así con la misma tijera y dependiendo del tipo de llamado también. Y luego, entonces decimos en el Jordán es un lugar de sometimiento. Aquí ya estamos hablando de algo que es voluntario. Aquí usted decide someter su alma. Aquí son cosas que uno tiene que someter con su decisión, someter su voluntad. Y yo digo que cuando nosotros voluntariamente escogemos someternos al Señor, escogemos amar a Dios sobre todas las cosas, escogemos pasar al otro lado, el enemigo queda desarmado, porque es que usted decidió voluntariamente por el Señor. Entonces ahí se desarma el enemigo, es un lugar de sometimiento total. Entonces ya una vez que pasamos al Jordán, ya podemos, ya estamos, pero aún dentro de esto, en el alma hay muchas áreas, hermanos, que tienen que ir siendo sometidas. Y yo digo que es fácil someter las áreas negativas que conocemos, por decir, la impaciencia. No que sea fácil, pero sabemos que hay que someterlo. La impaciencia, por decir algo, el enojo, el ser impulsivos, todas estas cosas, pues, fíjese que uno sabe que tiene y aunque le toca y vuelve y, ay, Señor, ayúdame, yo sé que tengo que cambiar. Pero ¿sabe qué es más difícil? Someter las áreas blancas del alma, le llamo yo, lo que parece bueno, pero que son un estorbo para el espíritu. Por ejemplo, el humanismo, la lástima. Hay gente que es bien lastimera. Ay, no, pobrecito. Y cuando le están contando algo ya está llorando. El otro, no me diga, ya están poniendo caritas así. Entonces, esas cosas es más difícil someterlas. ¿Por qué? Porque uno creció con ellas y cree que son buenas. Entonces, aquellas cosas que uno piensa que son buenas, como que no quiere despojarse de ellas. Como que es más fácil despojarse de aquellas que uno sabe que son negativas, ¿sí, hermano? Sí, claro, sí, la mayoría de la gente. Yo cuando alguien me dice pobrecito, le digo, no, pobrecito el diablo que perdió la gracia de Dios. Después de nadie es pobrecito, si tiene a Cristo no es pobrecito. Entonces, pero no solo en ese sentido, sino que, por ejemplo, hermanos, cuesta mucho trabajo cuando la persona ha sido enseñada a... vamos a decir, en los afectos naturales, que es su manera de ser. Es difícil a veces discernir cuando algo es del espíritu y algo es del alma. Hay cosas, hay afectos que son puramente almáticos y cuesta discernir cuando es del espíritu. Los afectos familiares es una de las cosas más difíciles de rendir del alma en relación a la familia. Es muy difícil rendirlo. Entonces, allí es donde yo digo que está ya la victoria total, sobre todo de alguien, ¿verdad?, que está siendo preparado para el ministerio profético. No es fácil muchas veces tener que elegir o que renunciar o ver, por ejemplo, a alguien, un padre, una madre que está viendo cosas difíciles que le están pasando a un hijo, a una hija, y no meter uno la mano y dejar y decir, Señor, sigue tratando, trata con él, trata con ella y cumple tu propósito. Y cualquiera dice, ay, no, ¿cómo va a ser? Y entonces uno quiere meter la mano. Entonces, esas áreas del alma a veces son más difíciles de rendirlas.
Y Dios muchas veces quiere trabajar directamente con las personas y quiere que nosotros no metamos la mano, sino sencillamente que obedezcamos y que nos pongamos en línea con el Señor, ¿verdad? Entonces todo esto necesitamos pasarlo. Necesitamos desarmar al enemigo con nuestro sometimiento voluntario a Dios de todas las áreas de nuestra vida. Bueno, Elías y Eliseo fueron separados después por el Señor. Segunda de Reyes 2, del 11 al 13. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Fíjese bien, porque casi siempre toda la gente cuando usted le pregunta, ¿y cómo se fue Elías? En un carro de fuego. La Biblia no dice que se fue en un carro de fuego. Entonces, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. O sea, me imagino que llegó y quedó uno por un lado y el otro por el otro lado. Y Elías subió al cielo en un torbellino, no en un carro de fuego, en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. De allí es que sacan cuando rezan el rosario, ¿eh? Carros de fuego, arca de alianza. ¿Nunca lo ha oído? ¿Verdad que sí? Y nunca más le vio. Mano Remo se ríe porque yo creo que él rezaba antes. ¿Verdad que dicen carro de fuego, hermano? Bueno. Y dice que nunca más le vio, hermano. Y tomando sus vestidos, Eliseo, ¿verdad?, los rompió en dos partes. Eso era señal de duelo. El romper las vestiduras en dos partes es que es duelo. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Fíjese bien, no fue que Elías se lo tiró, se le cayó. Entonces Eliseo fue y lo recogió rápidamente antes de que alguien más lo recogiera. Y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Entonces fueron separados. Fue un carro de fuego, pero subió en un torbellino. Entonces Eliseo vio carros de fuego y gente de a caballo. Y esa es parte de la manifestación de Jehová Sebaot. Porque Jehová Sebaot es varón de guerra. Entonces esta es parte de, no es todo, pero es parte de la manifestación de ese nombre o de ese carácter del Señor, de Jehová Sebaot. Ahora, para que esos carros de fuego fueran vistos o vinieran y para que subiera Elías, los cielos fueron abiertos, ¿verdad? Y o sea que Eliseo vio los cielos abiertos. Pero de igual manera con Ezequiel, hasta que se le abren los cielos, le es revelada la grandeza de Dios. O sea que cuando hablamos de cielos abiertos, hablando de revelación que desciende del cielo. Hoy día se ha hecho muy popular hacer eventos que llamen a cielos abiertos o cielos abiertos. Y usted, oye, como que hay frases que empiezan a ser trilladas, la gente las empieza a decir, quiera Dios, ¿verdad?, que por la declaración ocurra. Pero normalmente están nombrando o declarando cosas que quizá no entienden lo que significa. Pero un cielo abierto, o el cielo se abre por causa de la voz profética. Cuando Elías declaró a Acab que no iba a llover, y cuando declaró a llover se abrió. O sea, la declaración profética hizo que se abrieran y se cerraran los cielos. Los cielos también se abren por la obediencia de una persona. Nosotros vemos que la desobediencia hace que los cielos se pongan de bronce y la tierra de hierro, pero la obediencia hace que ya los cielos no estén de bronce. Nosotros vemos en el caso de Jesús que él era un hijo obediente y cuando fue bautizado los cielos se abrieron. En el caso de Esteban, que era un santo de Dios, se abrieron los cielos. Entonces los cielos se abren por causa de la obediencia de un santo, de un justo. Y bueno, lo que Jacob vio eran cielos abiertos con la escalera que estaba ahí también, ¿verdad? Entonces, los cielos abiertos son para que descienda la revelación de Dios. Cuando hablamos de cielos abiertos, hablamos de la revelación de Dios que está descendiendo, la palabra de Dios o la visión. Entonces, la majestad de Dios es
revelada o manifestada a los hombres, varones y mujeres de Dios, cuando los cielos se abren. Entonces, hasta que se abren los cielos, es revelada la grandeza de Dios. Una de las cosas que abre los cielos es la adoración. Y a veces uno no sabe cómo adorar, o la gente dice, ¿cómo se adora y cómo voy a adorar a Dios? Pues usted puede comenzar con la escritura y toma salmos o toma la palabra y empieza a declarar la majestad de Dios con la palabra, ¿verdad? Lo declara, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, usted declara la palabra. Si la cree que esa es la Biblia, la palabra de Dios. En la medida que usted está adorando con la palabra, llegará un momento que los cielos se van a abrir. Y una vez que los cielos se abren, le será revelada la majestad de Dios. Y cuando la majestad de Dios le es revelada, usted ya no tiene ni que leer la Biblia ni que estar escribiendo nada. Cuando la majestad de Dios le viene, usted cae postrado porque no soporta la presencia de Dios. Pero por algo hay que empezar. Entonces, para mí eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Usted le adora en verdad cuando declara la verdad de la palabra. Se abren los cielos, desciende la majestad de Dios, le es revelada. Y entonces le adora en espíritu, porque ahí no necesita ni la verdad de la palabra, porque es con lo que fluye de su espíritu. Adorar conforme a la palabra de Dios es la llave para abrir los cielos. Así es que si esa es la llave para abrir los cielos, hermanos, es la llave de la revelación también. Así es que aquí la mayoría o muchos tomaron el módulo de adoración profética, ¿verdad? De adoradores. Y sé que les hablaron de todo esto y hicieron ejercicios y práctica y todo. Así es que para adorar al Señor hay que hacerlo conforme lo que la palabra dice de quién es Él. Recuerde, adorarle no es hablar de sus proezas, no es hablar de sus maravillas, es hablar de Él. ¿Quién es Él? No de lo que Él ha hecho, sino quién es Él. Entonces los cielos abiertos traen la revelación para adorar conforme a lo que vemos en la dimensión del Espíritu. Una vez que los cielos se abrieron y viene la revelación, usted está con ojos abiertos también para ver lo que Dios está mostrando y usted comienza a adorar por lo que ve, por lo que percibe espiritualmente. Claro, si nunca comienza, nunca va a tener cielos abiertos. Que hay gente que dice, yo no sé cómo hacen, que ven esto y ven lo otro, y yo no veo nada. Pues abra la boca y empiece a declarar algo y algún día va a ver, ¿verdad? Pero tiene que empezar a hacer algo. No puede pretender ver usted sin hacer nada, solo con lo que los otros estén haciendo. Tiene que comenzar a declarar la palabra para que le sea revelado. Y cuando le es revelado, usted comienza a adorar en el Espíritu. Entonces, ya la adoración que es en espíritu, cuando ya le ha sido revelada la grandeza de Dios, no es una adoración de rompimiento, sino que es una adoración para traer la majestad de Dios. Adoración de rompimiento es cuando usted empieza a declarar, aunque no sienta nada, ¿verdad? Hasta que se abre, hasta que se rasgan los cielos y entonces desciende la revelación del Señor. Por eso muchas veces hay que comenzar tal vez de una manera como que no avanzamos, como que no se puede, como que hubiera algo que nos detiene, pero hay que seguir, presionar. Llega un momento que se tiene que abrir y entonces viene la revelación de la grandeza de Dios. Y entonces ya todos pueden adorar a cielos abiertos, ¿verdad? Entonces, para adorar en espíritu necesita revelación. ¿Se acuerda lo que Jesús le dijo a la samaritana? Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces, uno tiene que adorar por revelación. Nadie puede adorar si no le es revelado a quién va a adorar. Por eso los de culturas mayas, egipcias, caldeos, aztecas, incas, ellos adoraban a otros dioses, al dios del trueno, de la lluvia, del sol, porque no les había sido revelado quién es el Dios que merece ser adorado. Veamos los aspectos de la adoración. No nos hemos salido porque la adoración es una de las características más importantes de la unción profética. Si usted quiere reconocer una congregación profética, mida la adoración o vea la adoración. Entonces la adoración tiene 3 aspectos: oro, incienso y mirra. Usted recuerda cuando el Señor Jesús nació, que llegaron los magos de Oriente, le llevaron estos 3 elementos:
oro, incienso y mirra. Esos eran los elementos que le llevaban a un rey. O sea que estos sabios de Oriente estaban reconociendo que Jesús era un rey aunque era un bebé. Y entonces le llevaron los 3 elementos que denotaban la realeza del Señor: oro, incienso y mirra. Entonces, cada vez que nosotros adoramos, debe de ser, para que la adoración sea completa, estoy hablando de adorar como un culto, ¿verdad? Debe de llevar los 3 elementos: oro, incienso, mirra. Entonces, el oro tiene que ver con la naturaleza de Cristo en nosotros. El incienso tiene que ver con la oración que sube, la oración, el clamor de los santos sube delante de la presencia del Señor. La mirra tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver con dolor, tiene que ver con compasión. Cuando nosotros estamos conectados al corazón de Dios, podemos experimentar aquellas cosas por las cuales el Señor experimenta dolor, ¿verdad? Y a veces está adorando al Señor y de pronto puede venirle como un quebranto por algo que el Señor le ve, le transmite, ¿verdad? Puede ser que toda la gente ore. En las iglesias yo creo que todos oran. No creo que haya una iglesia donde no oren, ¿verdad? De diferentes maneras, pero se ora. Pero no todos llegan con el olor del incienso que trae la respuesta. Estamos ahora en Mérida, Yucatán, y el apóstol Donald Crum, que con el favor de Dios va a estar en noviembre acá con nosotros, él dio una enseñanza sobre la adoración, pero tan impactante, fue algo que más, no fue conocimiento, fue que en la medida que él iba hablando, como que todos estábamos siendo impregnados de la presencia de Dios y todos caímos postrados mientras él hablaba. Era algo tremendo. Y él decía, él hablaba de las copas y las arpas y de la importancia de que las copas llegaran hasta el Señor, ¿verdad? Lleno del incienso, y que cuando el Señor recibe las copas y las arpas, que eso ya habla de los instrumentos, entonces Él responde con la corona. Y la corona es para que nosotros ejerzamos la autoridad en la tierra. O sea, las copas y las arpas tienen que ver con el sacerdocio y la corona tiene que ver con el reinado, con la autoridad, con el ejercicio de la autoridad. Pero la respuesta viene cuando el incienso llega a la presencia del Señor, cuando las arpas que tocan llegan al oído del Señor. Entonces la respuesta es la corona, que es la autoridad que nos es dada para caminar sobre las situaciones y circunstancias. Es la autoridad para regir y gobernar y para que lo natural se someta a lo espiritual. Entonces la autoridad va aumentando. Entre más adoramos al Señor en su presencia, nosotros vamos recibiendo mayor revelación y por lo tanto mayor autoridad. Si usted es un adorador constante y continuo, usted va a ver que la autoridad le va a ir subiendo, usted va a ver que se le someten y se sujetan cosas que antes no se sujetaban, porque en la presencia de Dios usted va ganando autoridad. Entonces es un misterio, pero es muy importante. Entonces, para que se pueda derretir el incienso se necesita el fuego, ¿verdad? El fuego derrite el incienso en bruto. Es decir, el incienso es la manera como nosotros oramos. Y cuando uno es bebé, comienza orando de cualquier manera, ¿verdad? Y bueno, ahí está el incienso. No sé si ustedes han visto cómo es el incienso en lo natural. Es como algo, es blancuzo, como una piedra, una brea blancuzca exactamente, pero para que eso se derrita y que dé un aroma, necesita ser pasado por fuego. Entonces el fuego purifica, el fuego derrite. Es decir, en la medida que usted va siendo más pasado por fuego, se va a dar cuenta que su oración sube más fácilmente a la presencia del Señor, porque ora más con el corazón, ¿verdad? ¿Cuántos saben que cuando uno está más quebrantado es cuando mejor ora? Como que cuando todo va bien, soy gracias Señor, buenas noches. Guárdame mientras duermo. ¿Cómo es que dice? Con el Señor me acostaré, así mismo dormiré y con Él me levantaré, algo así, ¿verdad? Bueno, el hermano Remo se lo sabe bien. Pero cuando está uno quebrantado no termina, ¿verdad?
Entonces, como que eso le produce una mayor comunión con el Señor. Y ese fuego hace que se derrita el incienso para que llegue a la presencia del Señor, amado. Ahora, el manto profético sobre una congregación, porque hay mantos personales, pero hay mantos congregacionales. Entonces, cuando el manto profético es establecido en una congregación, los ojos del pueblo se abren para la revelación, porque caminamos a cielos abiertos. Fíjese que hay congregaciones completas, ¿verdad? Donde están esos dones de revelación y está ese manto profético. Y yo me fijo allá en nuestra congregación, a veces puede estar alguien predicando y yo percibo que lo que están diciendo no está muy, solo medio quedo viendo a los hermanos y yo ya les veo la carita que ellos tampoco se la tragan, porque tienen un nivel de revelación que quizá no van a decir nada, pero saben cuando algo es o cuando no es. Entonces hay mantos proféticos que están sobre toda una congregación, la congregación está caminando a cielos abiertos. Entonces, una señal que identifica a una iglesia profética es el nivel de su adoración en espíritu, porque se adora por revelación. Usted va a una congregación, a una iglesia XY, y con el tipo de cantos que cantan, usted puede identificar si es una iglesia adoradora o no, y por lo tanto si es una congregación profética o no. Eso determina mucho la expresión verbal, la manera de orar, la manera de adorar, la manera de alabar, la manera de cantar, denota si es o no una iglesia profética, si es o no una iglesia adoradora. Yo digo que hay dos cosas muy importantes que denotan, o tres cosas, que denotan una congregación profética. Una es el nivel de la adoración, dos, la profundidad de la intercesión profética, y tres, la generosidad en ofrendar. Esas son las tres cosas que determinan una congregación que está bajo un manto profético. Entonces, la iglesia profética conoce los diseños de Dios para desbaratar los planes del diablo, y por eso el diablo odia las iglesias proféticas. ¿Sabe? El diablo ni se mete con las iglesias religiosas legalistas, está tranquilo. Y algunos dicen, ay, ¿qué será que esta iglesia? Todo tranquilo, nunca tienen un problema, no se oye que ahí pasa nada. No, si el diablo está tranquilo, si ahí está con pierna cruzada, y no tiene ningún problema, ese no le hace ni cosquilla. Pero una iglesia profética que es fuerte en la intercesión profética, que es fuerte en la adoración y es fuerte en la ofrenda, esa al diablo no le gusta, la quiere desbaratar y le busca por aquí, le busca por allá y lanza dardos de esto y lanza dardos de lo otro y mira cómo la deshace porque le hace la vida imposible al diablo. Así es que no crea usted, a veces hay gente que diga, ay, no es que tanto problema que hay en esta congregación, yo me voy a ir a buscar una más tranquilita. Bueno, una más tranquilita que sea como cementerio seguramente, porque donde está la unción profética, casi siempre hay problemas, hermano. Porque el enemigo no descansa, ¿verdad? Entonces no crea que porque está tranquilita es que está la paz. Tal vez los que descansan en paz, pero... Ahora, ¿cómo cae el manto profético sobre una congregación, hermano? Una, pues por misericordia de Dios debido a la necesidad existente en una localidad. Cuando Dios ve que en una localidad existe la necesidad de la unción profética, de la revelación profética, el Señor en su misericordia puede extender ese manto sobre una congregación X que Él ve según el corazón de la gente, ¿verdad? Entonces no es ni porque no se lo pida, sino que porque Él lo decide o porque Él lo escoge. Y puede escoger a los más sencillitos, ¿verdad? No necesariamente a los más conocidos ni nada. Sí. Cuando el líder o la líder de la congregación es un profeta o una profeta, entonces cae sobre toda la congregación el manto profético. Y por supuesto, cuando un profeta llega a ministrar o impartir y por orden de Dios, él o ella suelta su manto en el lugar. Hay profetas que llegan a un lugar y Dios le dice que suelte su manto, extienda su manto sobre esa congregación para que le sean activados los dones a las personas. ¿No tiene eso en su material? Ah, es que ya revisé la enseñanza. No se preocupe. Y por supuesto, cuando el líder local toma el manto que fue lanzado, porque si llega alguien y lanza el manto, pero el líder no lo toma, de nada sirve. Y yo tuve esa experiencia
Creo que les he comentado en esta congregación que fui a Miami, que de hecho voy para allá la siguiente semana, próxima semana. Y que les conté que el pastor lo primero que me dijo cuando llegué es: yo no creo en los profetas. Eso fue la bienvenida que me dio al momento de almorzar. Y entonces, recién conociéndolo, imagínense que yo decía: ¿cómo voy a reconocer al pastor? Yo no lo conocía, él me iba a ir a esperar al aeropuerto y él no me conocía a mí tampoco. Y dije: ¿cómo lo voy a reconocer? Pero si cuando me bajo del avión veo yo paseándose a un señor con una Biblia aquí, con una corbata, con una gran cruz, que decía: Jesús murió por mí, ¿cómo no lo iba a identificar? Ah, y tenía un broche, un pin aquí que decía algo, bautista, no sé qué. Entonces, obviamente lo identifiqué, ¿verdad? Entonces de ahí me llevó a almorzar y lo primero que me dijo: yo no creo en los profetas, esto no estoy de acuerdo. Bueno, pero el Señor me dijo que me había llevado precisamente para establecer algo profético en ellos. Así es que al cuarto, quinto día, Él me pidió que me quedara un día más, porque quería que ministrara a sus líderes. Él estaba tan emocionado que se olvidó que era solo para los líderes y invitó a toda la congregación, que dijo que quería un panel. Pues esa noche en el panel lo primero que me pregunta es: quiero que por favor nos explique acerca de las escuelas de profetas. ¿Y para qué fue que me dieron cuerda? Entonces, hermanos, fue algo bien tremendo lo que ahí pasó. ¿Por qué? Porque el líder, el pastor, recibió, aunque él decía que no creía, y luego yo entendí porque él había sido expuesto a algunas situaciones difíciles en el pasado, ¿verdad?, por gente que tal vez no caminaba como debería. Entonces, pero él lo tomó, él quería, él tenía un corazón sencillo y sincero y él quería todo lo que fuera de Dios. Bueno, posteriormente me invitó de nuevo, ya no 5 días. Entonces esa semana yo pude ver que ya yo fluía más en la unción profética. Y de hecho yo declaré, yo profeticé, yo solté lo profético porque el Señor me había instruido así. Al final, este hombre me dijo que le indicara nombres de profetas que había en el mundo que él los quería invitar. Terminó yendo a un seminario con el profeta Bill Hamon. Él fue al Congreso Profecía 2006, donde llegaron profetas de todas partes del mundo. Y en enero de este año, él abrió una semana de escuela profética intensiva para su congregación. Entonces, él manto profético ha sido establecido y activado sobre su congregación, fue soltado, pero él lo tomó. Entonces, puede ser que él se suelte, pero si el líder no lo toma, no entra. No entra porque aún las ovejas, y esto es muy importante lo que le estoy diciendo, porque tal vez aquí hay personas que sus autoridades no creen en lo profético, sus autoridades espirituales. Y entonces, aunque ustedes entren, pero su pastor, si su líder no cree, es una lucha. Es una lucha y hay que orar y hay que clamar, ¿verdad?, para que pueda haber la libertad. Gracias a Dios por los pastores que están acá, los ministros líderes, porque eso es una bendición. Al entrar las cabezas ministeriales, después entra toda su gente. Pero si entran las ovejitas, si no entra su autoridad, entonces hay un poquito de dificultad. No que sea imposible, Dios lo puede hacer.